Me pareció que algo que podía ser motivador para esta discusión es hablar del cambio climático y el vínculo del cambio climático con el sector productivo y cómo esto va a impactar inevitablemente en profundas transformaciones en el mundo y en particular en nuestro país. Hoy en día la ciencia ha demostrado, lo voy a contar muy brevemente enseguida, que estamos sufriendo un cambio climático. Y vamos a ver qué quiere decir eso, pero en particular no tenemos registro en la historia de un cambio de este tipo como se está produciendo en este momento. ¿Y en qué se origina? Se origina en ciertas emisiones que hacemos los seres humanos fundamentalmente de los llamados gases que provocan el efecto invernadero. Fíjense en esta gráfica, en el último medio millón de años, en los últimos 400.000 años, cómo ha ido cambiando de manera natural las concentraciones, en este caso de CO2, el principal gas que produce el efecto invernadero, que efectivamente ha pasado a lo largo de los años, ha variado bastante. La concentración cambia en la atmósfera y eso genera cambio climático. Fíjense la correlación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura media en la superficie terrestre. Cuando estamos hablando de estos casos, estamos hablando de los periodos de glaciación. El último periodo de glaciación terminó hace unos 11.000 años aproximadamente. Hoy estamos en una etapa cálida, como otras etapas que hemos tenido en el último, por ejemplo, como se muestra en esta gráfica, medio millón de años. Y esto ha ocurrido, eso ha generado cambios que parecen, uno diría, bueno, para pasar una época de glaciación a una época cálida, ¿qué diferencia de temperatura hay? Bueno, hay apenas 5 o 6 grados. Esos 5 o 6 grados generan una diferencia total y absoluta entre una Tierra totalmente cubierta de hielo o una Tierra como vivimos hoy en día. Esto ha ocurrido por fenómenos naturales. Lo que sucede es que fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XX se viene verificando una transformación completamente diferente a las que han ocurrido en el pasado por causas naturales y a un ritmo que se viene acelerando cada vez más. Esta es la gráfica que mostré recién, básicamente la misma, o sea, en el último medio millón de años, cómo ha ido cambiando por fenómenos naturales de diferentes tipos la concentración de gases de efecto invernadero. Y fíjense lo que pasó en los últimos 40 años, completamente diferente. Nos hemos salido completamente de los rangos normales y estamos en un cambio que ha generado consecuencias. El origen, que lo vamos a ver enseguida, es completamente diferente. Ninguno de los fenómenos naturales que se han dado en el pasado se está dando hoy en día, ninguno. Ni modificación de la energía emitida por el Sol, o de la posición de la Tierra en relación al Sol, o cataclismos naturales de diferentes tipos. Nada de eso está ocurriendo. En cambio, lo que sí se ha detectado es una fuerte correlación entre actividades humanas y esto que está sucediendo. En particular 3, que son las más importantes. El uso de los combustibles fósiles, que comienza fundamentalmente con la revolución industrial y se intensifica en el siglo XX. La deforestación, que hace que el CO2 que normalmente se emite a la atmósfera es absorbido por los bosques, pero si talamos los bosques no solamente echamos CO2, sino que quitamos aquello que lo absorbe. Y la agricultura en particular y diferentes usos de la tierra. Esta gráfica es muy clara. Esto es cuánto hemos emitido de CO2 desde que comenzó la revolución industrial, fundamentalmente con el carbón, que está en verde, a partir de la década del 10, del 20, del siglo pasado con el petróleo y en la segunda mitad del siglo pasado con la masificación del uso del gas natural. Y naturalmente eso hace que hoy en día de la responsabilidad sobre el cambio climático el 75% es el sector energético, que está fuertemente basado en los combustibles fósiles. Uruguay es una excepción, en el mundo el 85% de la energía se genera con combustibles fósiles. En segundo lugar, la deforestación, fundamentalmente en el África subsahariana, en India y en otros lugares en el mundo, y el restante está centrado en aspectos de diferentes usos del suelo o cambios en el uso del suelo. Había dudas, naturalmente, dudas, por supuesto, generadas muy fuertemente por sectores de poder que no tienen ningún interés en que esta fuera la verdad, por decirlo de alguna forma. Y Naciones Unidas reaccionó, creó lo que se llama el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que lo que hace es un espacio virtual, tiene una sede en Suiza, pero es un espacio virtual que reúne a miles de los mejores científicos que existen en el mundo, de los 195 países del mundo, o sea, no está sesgado a un sector de poder, por decirlo de alguna forma, que simplemente evalúan permanentemente cuál es la información científica existente. Cada tanto hacen informes, el quinto informe es del año 2014, el último, y concluyen que van avanzando cada vez más en la comprensión del fenómeno y el origen del fenómeno. El último informe es que la correlación entre lo que está sucediendo y las actividades humanas es al menos
superior al 95%. Y en paralelo con esto, todas las academias de ciencia del mundo le han escrito a sus gobernantes diciendo, por favor, hagan algo, porque es muy serio lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, las evidencias hoy en día son abrumadores, absolutamente. La temperatura media en la Tierra ha crecido 1 grado, desde comienzo de siglo a hoy en día. Antes, para pasar una glaciación a una etapa cálida, se daban 10.000 años, 20.000 años. Ahora, en apenas un siglo ya hemos modificado en 1 grado la temperatura media de la Tierra. El casquete polar, que tiene una cantidad de consecuencias sobre el clima, prácticamente está desapareciendo para dentro de 10 años como máximo, al final de la primavera boreal, del verano boreal, por septiembre, ya no va a haber casquete polar, luego se reconstruye. El espesor medio en apenas unas pocas décadas disminuyó 40%. Pero al mismo tiempo, la gran mayoría de los glaciares del mundo están disminuyendo fuertemente su volumen. Más o menos el 90% de los glaciares del mundo están tendiendo a desaparecer, disminuyendo fuertemente sus volúmenes. Se ha corroborado incremento de inundaciones y al mismo tiempo y a veces en los mismos lugares incremento de sequías. De hecho, los datos científicos lo que muestran hoy en día es que se incrementa no solamente la intensidad de los fenómenos, sino la frecuencia con la que existen ciertos fenómenos extremos, como por ejemplo sequías, inundaciones, olas de calor que tienen consecuencias importantes, en particular con la emergencia de ciertos vectores sobre la salud humana o la salud animal y de la producción de alimentos, algunos fenómenos de tormentas extremas, incendio descontrolado de bosque. Todo eso está verificado que se ha ido incrementando en las últimas décadas, 3 o 4 décadas fundamentalmente, y además con consecuencias sobre los seres humanos, naturalmente, en particular impactos negativos sobre la producción de alimentos. En varias regiones del mundo eso ya está comprobado. El acceso al agua potable en muchos lugares está siendo cada vez más complejo, no solamente porque se disminuyen los volúmenes de agua almacenada, sino también porque la calidad del agua en muchos lugares empieza a ser muy problemática con los sobrecostos que tiene eso, como lo sabemos aquí, lo que ha pasado, un fenómeno totalmente relacionado, una ola de calor en un momento de sequía es nefasto. Y como siempre sucede, son naturalmente los sectores más vulnerables de la población que tienen menos herramientas como para reaccionar frente a cambios inesperados, viviendo en el límite desde el punto de vista tanto de la infraestructura como del acceso a financiación, a tecnologías como para superar los cambios bruscos, digamos, ¿no? El IPCC, este panel intergubernamental que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2007 en particular, concluye entonces, la leo, la frase, porque es tan trascendente que me pareció ponerla explícitamente, que las observaciones muestran que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y que muchos de los cambios observados desde 1950 no tienen precedentes en los últimos miles de años. La atmósfera y el océano se calentaron, la cantidad de nieve y hielo disminuyeron y el nivel del mar ya subió. Pero también se estudió qué puede llegar a pasar si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Y las consecuencias son entre pésimas y catastróficas. Aquí estamos hoy, básicamente. Esta es la misma gráfica esencialmente que mostraba acá en el último periodo de casi 1 millón de años de pasado de la Tierra. Acá es el cambio que estamos hoy. Si nos controlamos mucho en las emisiones, vamos a estar aquí a fin de siglo, y si no nos controlamos mucho, podemos llegar a estar acá. ¿Qué puede llegar a pasar? De todo: hambrunas, pérdida de accesos generalizados, dificultades para accesos generalizados al agua potable. Si se da el fenómeno de derretimiento de Groenlandia, de los hielos de Groenlandia, en apenas unas pocas décadas sube 7 metros el nivel del mar, con lo cual hay 1.200 millones de personas que tienen que mudarse de donde viven hoy en día, entre ellos una buena parte de Montevideo. Es decir, hay un gran problema que tiene que ver con la acidificación de los océanos, que es un tema bastante más sutil y más complejo de analizar. Por eso es que el IPCC concluye en su último informe que la continuidad de las emisiones de gases de efecto invernadero generará mayor calentamiento y cambios duraderos en todas las componentes del sistema climático, incrementando la ocurrencia de impactos severos, generalizados e irreversibles para la gente y los ecosistemas. Esta es la situación que vivimos hoy. Naciones Unidas reaccionó tempranamente a esto. En el año 92, en la cumbre de Río, crea lo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, procurando buscar una solución global para este tema. Pero claro, es muy complejo, porque cuando uno contamina de forma tradicional, se embroman los que viven alrededor del contaminante. Se contamina el aire, los suelos, los cursos de agua. Esto es completamente diferente. Una emisión de gases de efecto invernadero en Shanghái impacta
sobre Pekín, y sobre Nueva York y sobre Montevideo. Lo que hagamos todos impacta sobre un espacio que es común, que es la atmósfera. Y cómo vamos cargando la atmósfera de gases de efecto invernadero, estamos ocupando un espacio común y llegando al límite de lo que es ese espacio común puede llegar a absorber. Pero las responsabilidades son completamente diferentes. Dependen de cuáles son los modelos de desarrollo, de qué tan temprano o tardíamente nos hemos desarrollado y de qué manera nos hemos desarrollado. Entonces, ¿cómo hacer un acuerdo que necesariamente tiene que ser global cuando hay una diferenciación nacional en un mundo que se basa en las nacionalidades? No hay una policía supranacional y a duras penas el Consejo de Seguridad puede hacer algunos intentos de llegar a algún tipo de acuerdos o de algún tipo de mínimas imposiciones. En ese marco, en el año 2011, en Durban, en la 17ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se resolvió que 4 años después en París, en el 2015, había que llegar a un acuerdo vinculante. Se sentaron las bases de cómo tenía que ser ese acuerdo para frenar este fenómeno. Y efectivamente en París se llegó a ese acuerdo, lo habrán visto en la prensa seguramente, y ese acuerdo va a impactar seriamente sobre los modelos de desarrollo e incluye obligaciones para todos los países y derechos para algunos, como por ejemplo el nuestro, que voy a relatar brevemente en el final de la presentación. Primero, acuerdo global. Tenemos que aceptar un incremento de la temperatura máximo de 2 grados en relación a lo que era la era preindustrial. Ya calentamos 1, podemos calentar 1 más. No tenemos más margen que eso. Y aún así, calentar 1 grado más de lo que ya hemos calentado coloca al mundo en riesgo. No sabemos todavía cuánto, pero si vamos por arriba de 2, seguro que es una catástrofe. Segundo, todos los países nos comprometemos a llegar rápidamente a nuestro pico de emisiones. Es decir, los países en desarrollo podemos aumentar un poco más nuestras emisiones, pero tenemos que llegar rápidamente a ese pico y a partir de ahí comenzar a disminuir rápidamente nuestras emisiones hasta llegar en algún momento, ese es el compromiso por ahora, de la segunda mitad del siglo a la desaparición de las emisiones. O sea, si emitimos, tenemos que reabsorber. Eso quiere decir la neutralidad. No podemos seguir emitiendo de forma neta gases de efecto invernadero. No es un acuerdo tradicional, como fue en su momento el protocolo de Kioto, los que conozcan del tema, en el cual desde arriba se obligaba a los países, o sea, el acuerdo obligaba a los de abajo, que eran los firmantes, a llegar a ciertas metas. Este es diferente. Se ha llegado a ejemplos de acuerdos en los cuales funcionan de esta manera, llamados bottom-up, ¿no? Es decir, cada país, los miembros del acuerdo, los miembros de Naciones Unidas, cada 5 años decimos, esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer para resolver el tema. Y transversalmente hay un equipo de científicos y de políticos que dicen, bueno, a ver, si esto es lo que globalmente cada uno está dispuesto a hacer, esto es lo que va a pasar. Si venimos bien, venimos bien. Si venimos mal, hagan un esfuercito más, porque si no, nos vamos al tacho. Ese compromiso se determina nacionalmente, cada país dice qué es lo que se compromete a hacer en los próximos años para reducir las emisiones, pero una vez que lo hizo, se transforma en vinculante. Es decir, va a haber un comité de expertos, va a haber indicadores, metas de transparencia, y va a haber un comité de expertos que va a determinar a ver si efectivamente se hizo lo que se dijo que se iba a hacer, y además no hay marcha atrás. Es decir, tenemos que ser cada vez más ambiciosos en nuestros objetivos. Al mismo tiempo hay derechos. Hay una aceptación de que este es un fenómeno global, pero que tiene origen fundamentalmente en los países más desarrollados. Así que los países en desarrollo, sin haber generado el conflicto, el problema lo estamos sufriendo, al igual que todos. Y por eso se generó un fondo con un monto de $100.000 millones al año, es decir, el doble del Producto Bruto de Uruguay, todos los años, con el cual los países en desarrollo se comprometen a financiar la transformación de los países en desarrollo, porque todos nos tenemos que desarrollar. En este tema, todos somos países en desarrollo, todos. Algunos naturalmente tienen más recursos, más tecnología y una cantidad de cosas para que esa transformación sea mucho más eficiente y efectiva. Pero tenemos el doble del Producto Bruto de Uruguay por año para financiar estrategias de transformación, generación de capacidades, transferencia de tecnología e inversiones efectivamente en los países en desarrollo, tanto para reducir emisiones como para adaptarnos al cambio climático. De hecho, se creó el GCF, el Green Climate Fund,
que es un fondo, yo integro el board de directores de este fondo, que está operativo, tiene una sede en Corea, de manera incipiente. Para este año se piensa financiar proyectos de 2.5 billones, de 2.500 millones de dólares, para llegar en el 2020 a los 100.000 millones de dólares anuales. Y lo que es interesante es que este fondo otorga préstamos, algunos reembolsables, pero muchos no reembolsables, líneas de financiación que pueden ser a tasas muy favorables, incluso a tasa cero, y no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. O sea, para ayudar a la transformación global hacia un modelo de desarrollo diferente. ¿Qué pasa con nuestro país? Nuestro país prácticamente no contribuye a esto. Apenas genera el 0,04% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. Sin embargo, nuestro perfil de emisiones es muy particular y por lo tanto, como al igual que todos los países vamos a tener que contribuir a esta transformación, también es muy particular. Fíjense, en esta gráfica, en rojo vemos cuál es la responsabilidad de los diferentes sectores a nivel mundial en el cambio climático. El 75% de la energía, el 10% de la deforestación y el 15% del agro aproximadamente de responsabilidades a escala mundial. En Uruguay es completamente diferente. Tenemos 4 vacas por habitantes, las vacas generan metano, que es un gas que también genera el efecto invernadero, al igual que el CO2. Forestamos en lugar de deforestar, y en ese caso somos buenos alumnos de la clase, porque realmente contribuimos a capturar más CO2, y al mismo tiempo tenemos un sector energético muy eficiente para generar energía en relación a las emisiones. Fíjense, esta gráfica nos muestra para algunos países o grandes regiones del mundo cuántas toneladas de CO2 se emiten per cápita en el sector energético exclusivamente, que es el gran problema a nivel mundial, o qué tan eficientes somos en transformar emisiones en riqueza, es decir, cuál es la intensidad de emisiones en relación a nuestro Producto Bruto. Cuanto más cerquita de aquí estemos, mejores somos, naturalmente, porque emitimos menos per cápita y tenemos mayor Producto Bruto con menor cantidad de emisiones. Naturalmente, los países más desarrollados tienden a acercarse hasta ese punto. Otros países en desarrollo grandes, emergentes, todavía tienen que desarrollarse y por lo tanto las emisiones per cápita van tendiendo a valores de los países en desarrollo. Uruguay está acá. Estamos muy bien en el sector energético exclusivamente, que es el problema mundial. Y de hecho, si vamos específicamente al sector eléctrico, muy particularmente, estamos excepcionalmente bien. Y esto es lo que nos caracteriza. Ya sea que lo midamos por cada kilovatio hora que consumimos, por cada dólar de PBI que generamos o per cápita, nuestras emisiones son el 3% de las emisiones mundiales. Estamos muy, muy bien en el sector y eso es una gran carta de presentación. Pero tenemos otros sectores que no están tan bien. Por ejemplo, más allá del tema de la agricultura, el tema del transporte. El desarrollo hace que cada ciudadano quiera tener su autito y lo usa, además de tenerlo, lo usa. Por lo tanto, todos los modelos indican que en 15 años vamos a estar prácticamente triplicando nuestras emisiones en el sector de transporte en particular. Fíjense entonces qué pasa con Uruguay en un contexto mundial. Emitimos muy poquito en manera absoluta, pero de manera relativa, nuestro contexto es muy particular. El mundo emite en promedio cada ciudadano unas 6 toneladas de CO2 por año aproximadamente. América Latina está un poquito por debajo de ese promedio, Europa está en el doble. África está en la tercera parte, la mitad del promedio mundial. Uruguay está acá. Estamos dentro de a la derecha de esta línea son individualmente por países los grandes consumidores. Claro, no somos Kuwait, que emite 60 toneladas por habitante. No somos Estados Unidos, que emite 20, pero emitimos 10 por habitante. Vamos a tener que cambiar eso, porque si no, van a empezar a pasar otras cosas. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo en relación a esa situación? Bueno, venimos enfrentando esta situación, no es algo nuevo. En el 2009 se crea el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, donde coordinan transversalmente 9 ministerios y el Congreso de Intendentes todas las políticas públicas en relación al tema del cambio climático. Pero esta situación nueva exige nuevos desafíos, ¿no? Y las políticas que se han llevado adelante, por ejemplo, la política energética permitió, gracias, a cerca de 6.000 millones de dólares de inversiones, permitió una transformación radical que genera cobeneficios, disminuye costos, disminuye las emisiones y nos resguarda también de nuestra dependencia climática en relación a la pluviometría, el fenómeno del Niño. Pero esta nueva situación exige un gran acuerdo nacional y en eso estamos trabajando ahora, desde hace un tiempo,
se viene construyendo de una forma muy participativa una política nacional de cambio climático para de aquí al año 2050, con metas para el 2020, 2030 y metas al 2050. Hay 130 instituciones participando, hay varias cámaras participando en este proceso. La etapa final comienza el 13 de julio y culmina el 29 de julio, donde vamos a salir el 29 de julio con un gran acuerdo nacional, si todo sale bien, en relación a cómo queremos hacer las transformaciones de futuro en nuestro país. Y para terminar, lo que quiero transmitirles, hablando de competitividad y hablando de, bueno, naturalmente de generación de capacidades, en particular, para nuestra producción, creo que este nuevo escenario para Uruguay tiene grandes desafíos. Tenemos que resolver el tema del agro, aunque en el Acuerdo de París la producción de alimentos fue una gran victoria de Uruguay. La producción de alimentos está resguardada dentro del Acuerdo de París, es decir, se dice explícitamente en 3 lugares que la mitigación de emisiones no puede hacerse a expensas de la reducción de la producción de alimentos. Pero el principal riesgo para Uruguay es que si no logramos controlar las emisiones, cada vez más van a aparecer barreras arancelarias para la exportación de productos. Es decir, ya en UNIT se está generando una norma técnica a nivel mundial para la huella de carbono, que se va a transformar de a poco en una barrera arancelaria. Si emitimos mucho, no van a castigar en el ingreso a los mercados. No necesariamente a través del OMC, puede ser simplemente a través de los consumidores o a través del importador, del distribuidor, que puede perfectamente decirnos si vendemos un producto a Inglaterra y nos dice, no, ¿sabés lo que pasa? Que a mis consumidores no les gustan los productos que vienen de un país que tiene muchas emisiones, porque nuestros consumidores hacen un gran esfuerzo para disminuir el impacto del cambio climático. Y si vos no lo hacés, yo voy a traer cosas de otros lugares donde realmente esto se tenga en cuenta, no como ustedes. Entonces, este riesgo es un riesgo que hoy no está, que en 10 años va a ser muy importante y en 20 años va a ser crucial, absolutamente, ¿no? Pero naturalmente también existen interesantísimas oportunidades para nuestro país. La gran cantidad de opciones de financiamiento que existen ahora, muchas de esas como por ejemplo el GCF con esa cantidad de fondos importantes, el hecho de que haya dinero no reembolsable puede hacer que si uno precisa un proyecto de 50 millones de dólares y consigue 40 con un préstamo tradicional, 5 a tasa cero y 5 más como un grant no reembolsable, la TIR del proyecto se dispara. Entonces se pueden disminuir riesgos, se pueden generar rentabilidades o bancarizar proyectos que en principio no eran bancarizables, ¿no? Y eso también implica la transferencia de tecnologías y la generación de capacidades que están explícitamente incluidas en todo esto. Entonces, un país como Uruguay puede seguir siendo un país piloto, puede seguir mostrándose como un buen alumno de la clase, que allí donde hay políticas como para llevar adelante, las lleva adelante, que allí donde hay acuerdos para genera acuerdos y que por lo tanto puede ser un buen modelo para desarrollar un nuevo modelo de desarrollo, valga la redundancia. Y esa es la dirección en la que nosotros estamos trabajando y queremos seguir trabajando y creemos que aquí hay oportunidades muy interesantes. Si nosotros nos desarrollamos de una forma diferente, posiblemente dentro de 10 o 20 años estemos en la escalera de desarrollo, ya sea por índice de desarrollo humano o lo que sea, muchos lugares más arriba del que estamos hoy en día. Y ese creo que es el gran desafío, que si nos sale mal nos puede salir muy mal y si nos sale bien nos puede salir espectacularmente bien. Muchas gracias.